Permítame un segundo. Muy bien. Pues para hoy iniciamos un ciclo, digamos, parece mentira cómo lo voy a plantear. Vamos a iniciar un ciclo antinavideño. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que vamos a ver la antinavidad. O sea, en un lenguaje que explique este título que le estoy dando a nuestra sesión, que probablemente sean varias, porque es un tema verdaderamente riquísimo, amplio y profundo, que tengo un par de semanas preparando a fondo. El título del documento que yo escribí a partir de investigaciones largas, profundas y constantes y hechas con mucha paciencia y mucho deseo de nutrirlos bien a todos de una información de altísimo nivel, se llama Objetivos ocultos de la Agenda 2030 de la ONU y organizaciones afines. Subtítulo: El credo del anticristo. Como decía hace unos minutos, de la antinavidad, de la contranavidad. ¿Por qué decidí darle un enfoque exactamente al revés de como lo he hecho otros años por estas fechas? En donde he platicado del sentido de la Navidad, de lo que ella significa realmente en el mundo católico, de los compromisos que nos toca asumir frente a esa tirada de escalera desde el cielo, que consiste en la historia de la salvación, personificada en ese Cristo que muere y que resucita. Entonces, en vez de hablar de él y de su misión y de su evangelio y de nuestro credo, he decidido plantear el anticristo, el credo del anticristo. Sí, es un enfoque al revés. Y obviamente muy pocas personas saben a qué me refiero cuando hablo de los objetivos ocultos de la Agenda 2030 de la ONU y organizaciones afines. ¿Y por qué la he llamado a esta conferencia, que es la primera de varias, el credo del anticristo? Bueno, pues como introducción, planteo en mi documento, enteramente original, salido de mi cabeza, de mi corazón y hasta de mis vísceras. Algunos muy pocos sabemos que el sionismo antropocéntrico, dirigido desde la cúpula por el Supremo Gran Sanedrín sionista, el mismo que condenó a Cristo a la cruz, es el más eficiente, el más eficaz, oportuno y gozoso medio de Satanás. ¿Para qué? Para ir generando muerte y destrucción, perdición y terribles azotes contra la humanidad. Pero aquel se presenta como el Mesías redentor de todos los males que aquejan a la humanidad. ¿Quién es aquel? Pues el demonio, ¿no? Se vale, según él, para lograr sus fines, de las principales organizaciones de clase mundial. Al principio pensaba yo incluirlas aquí en mi escrito y platicarles sus nombres y sus siglas, pero resulta que son más de 200 organizaciones de primer nivel que dependen de la ONU, aunque tengan su propio presupuesto, y que apoyan los dislates, las herejías, las maldades y las perversidades de la ONU, evidentemente, todas ellas disfrazadas con un lenguaje encantador, con un lenguaje seductor, con un lenguaje que a cualquiera puede convencer, como lo vamos a ver a lo largo de esta exposición. Entonces, a su vez, estas principales organizaciones de clase mundial, fíjense,
con las cuales se controla el destino, éxito o fracaso de las 500 empresas más poderosas del planeta, de las 500 empresas más ricas, más productivas, mejor posicionadas en la escala de las riquezas del planeta. Y estas 500 controlan la vida de cerca de 40,000 empresas muy grandes y muy poderosas, aunque no tanto como las principales que mencioné. Sino que estas 40,000, incluyendo a todos los bancos centrales y comerciales, medios de comunicación, prensa, radio, cine, televisión, ¿sí? Tienen tanta influencia en nuestra vida cotidiana que lo que voy a decir parece exageración, pero realmente no lo es. Puede decirse que de alguna manera involuntaria e inconsciente, hasta la tiendita de la esquina depende del poder global controlado por no más de 15 familias. Sus apellidos, pues muy conocidos: Rothschild, Rockefeller, Cunan Love, Goldman Sachs, Morgan, etc. ¿Cuáles son algunos de sus fines más importantes? Esto es lo novedoso en mi planteamiento a partir de hoy. Aquí los presentamos hoy, a partir de hoy, de modo enunciativo, pero no exhaustivo. Yo encontré 30 y tantos, 33 o 34 fines ocultos en una agenda que parece encantadora, atractiva, convincente, porque habla de cosas como acabar con el hambre, erradicar la pobreza, cuidar el planeta, aprender a conservar el agua, disminuir la desigualdad de la población mundial, en fin, tienen alrededor de 25 o 27 objetivos en la Agenda 2030. Por ejemplo, uno de ellos que parece muy convincente: cuidar la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Pero realmente ¿eso qué significa? ¿Qué significa todo este lenguaje melifluo, ¿sí? Con sabor a miel, eso quiere decir melifluo, convincente, atractivo, seductor, pues diseñado justamente desde las más profundas y tenebrosas entrañas del infierno. ¿Qué significa? Veamos. Este lenguaje significa, número uno, vamos a ir diciendo cada uno de los números que descubrí y que además escribí para poderlos compartir con todos. Número uno, significa la destrucción de la familia y la sustitución de la misma por formas de relación psicosexual cerradas a la concepción, a la vez que se impone una visión laica del matrimonio, el cual es visto como un simple contrato social, pero no como un vínculo sagrado y sacramental. Es el primer fin, la destrucción de la familia y la desacralización del matrimonio. Número dos, todas las formas posibles de relaciones psicosexuales deben reducirse a la categoría de diversión, recreación o autocomplacencia, eludiendo siempre los compromisos a largo plazo, los cuales son vistos como una estupidez, así lo dicen literalmente, o bien como algo imposible o incluso impropio para estos nuevos tiempos. Inclusive este es el lema de multitud de obispos y cardenales mal llamados progresistas, porque debería llamárseles retrógrados, que plantean que la promesa de la indisolubilidad del matrimonio, así lo plantean estos herejes, no es propio de estos tiempos y que tiene que ser sustituida esta promesa de indisolubilidad conyugal por una flexibilidad que permita rehacer la vida varias veces si es que
el cónyuge en turno no nos agrada o lo consideramos inferior a otras personas que vayamos conociendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Como ese mal chiste mexicano que dice que muchísimos caballeros a los 40 cambian a su mujer por 2 de a 20. Y es cierto, ¿sí? No es nada más un chistorete, es algo muy trágico y muy verídico. Bien, ese fue el número 2, el sexo como diversión, como recreación. Y ahora sí que el aplastamiento, el olvido, la enemistad con el concepto de indisolubilidad del matrimonio. Ese fue el 2. El 3. Veamos el 3. La sensibilización de la empatía y de la simpatía por lo demoníaco o luciferino y satánico, como queda demostrado como impactante ejemplo por un programa que se llama Caso Cerrado, de la, entre comillas, doctora Ana María Polo, que no tiene empacho, junto con sus equipos de, entre comillas, profesionales, de hacer alarde por su simpatía con ese tipo de inclinaciones tan comunes hoy en día. Inclinaciones satánicas, luciferinas, diabólicas, quedando claro que mantener y aumentar el rating es la prioridad de ella en su programa, por encima de cualquier otro valor trascendente. Al proclamar que no tiene nada de malo, fíjese bien, ni surte efectos malignos la adoración a Satanás, e incluso la profunda e irreversible modificación o mutilación del propio cuerpo en una especie de demonio, que resulta un adefesio verdaderamente horripilante. Porque aparecieron un hombre que parece la viva imagen de Satanás, ¿sí? Con su mandíbula, sus colmillos, su lengua bífida, sus cuernos en la frente, no artificiales, sino productos de cirugía de alto nivel, e igual la mujer, una diableza igualmente horripilante que su pareja, con su lengua bífida, etcétera, y todas las agravantes fisiológicas que ustedes puedan imaginarse. Y esta señora, pues no tuvo más remedio en honor al rating que alabar a este siniestro par de personajes e incluso sostener, con el apoyo de sus pseudo profesionales, que esto no tiene nada de malo y que de ninguna manera es perjudicial para las personas que realicen este tipo de deformaciones, mutilaciones en su propio cuerpo, con tal de rendir culto a Lucifer. Ese fue el número 3. Vamos a ver el 4. Lo llamo yo destrucción de la virilidad. ¿Por qué? Porque ahora en el mundo progre, el mero hecho de ser varón es ser un macho violador. Así lo sostienen las feministas y los grupos pro LGTB, TTI más letras que se acumulen de aquí a fin de año, porque se acumulan con una asombrosa velocidad. Y el objetivo de la Agenda 2030 es eliminar el concepto de paternidad, ya que esto de ser papá es llamado ahora por los grupos progre como un machismo heteropatriarcal. Hetero de heterosexual y patriarcal de, ahora sí que de príncipe de generaciones enteras. Heteropatriarcal es un machismo detestable en la actualidad posmoderna. Ese fue el 4. Lo sintetizo como que hoy se piensa, se dice, se proclama que ser varón, el mero hecho de ser varón, es ya ser un macho violador, perteneciente al detestable y abominable machismo heteropatriarcal. Bueno, veamos ahora el 5. Pues no podía faltar. Destrucción de la femineidad. No es lo mismo la femineidad que el feminismo.
La femineidad es el recto, inteligente, digno orgullo de ser mujer y de comportarse como tal, con femineidad, femeninamente. Y el feminismo es la aspiración a ser un macho. Es tan pobre la aspiración de estas pobres mujeres que no aspiran a serlo, sino a competir con el varón de igual a igual, convirtiéndose ellas mismas en machos, yo diría despreciativamente, en machos castrados. La destrucción de la femineidad pasa por el concepto de que la maternidad es cada día más vista como una carga e incluso como una forma de esclavitud. Así que a las pobrecitas mujeres, entre comillas, tenemos que liberarlas de semejante yugo inicuo e inhumano. ¿Cuál? El de ser mamás. Ese fue pues el número 5, la destrucción de la femineidad y sobre todo de la maternidad. El número 6, la implantación del aborto libre aun a término del embarazo como un derecho sacrosanto. Hillary Clinton Dixit. No dije Hillary con H, dije Hillary con K, de killer, asesina. Hillary Clinton Dixit, que el derecho al aborto es un derecho sacrosanto. Lo declaró en Nueva York no hace más de 2 años. A pesar de las terribles secuelas, mediante el concepto ampliamente difundido de salud sexual y reproductiva. Y se le llama salud sexual y reproductiva a pesar de las terribles secuelas deteriorantes de su salud, que sufren casi la totalidad de las mujeres que se han sometido a un aborto para continuar sin interrupciones absurdas la carrera hacia el éxito. Número 7. El rechazo sistemático a tener hijos. El nombre de un planeta sustentable. ¿Por qué no hay que tener hijos? Porque somos demasiados. Ya que la Agenda 2030 se propone reducir, ojo, a 1/3 los 8,000 millones de habitantes de la Tierra, con el muy noble propósito de salvar nuestra única casa común. Esta última frase la pongo entre comillas. Con el muy noble propósito de salvar nuestra única casa común. ¿Cómo le vamos a hacer para lograr el muy noble propósito de salvar nuestra única casa común? Pues asesinando mediante guerras, mediante pandemias, mediante el aborto, mediante la homosexualidad, mediante el disque matrimonio gay y mediante otras muchísimas medidas que van contra la vida. Pues así es como se proponen el muy noble propósito de salvar nuestra única casa común y reducir los 8,000 millones de habitantes que ya somos a cerca de 3,000 para lograr el objetivo de la Agenda 2030 de que para el año 2050, en vez de 8,000 millones, seamos únicamente 2,500 o a lo sumo 3,000. Esto significa una hecatombe, una brutal matanza de cuando menos 5,000 millones de seres humanos de todas las edades. Y este proyecto está en marcha. Por cierto, acerca de esto, y no lo alcancé a notar, pero se los platico, ya se echó a andar un programa que se llama Ciudades de 15 minutos. Fíjense muy bien lo que les voy a explicar, de qué se trata este asunto de las ciudades de 15 minutos. Se trata de que en perímetros en los cuales recorriéndolos en línea recta hasta 15 minutos de tránsito a un ritmo probable de 60 kilómetros por hora, para salir de ese radio, de ese círculo
de 15 minutos radiales. Para salir de ese radio, tienes que pedir permiso, tienes que pedir visa o pasaporte a las autoridades de tu cantón, de tu barrio. Así que vienen una gran cantidad, una enorme cantidad de ciudades en donde van a ser como pequeñas republiquitas con pasaporte propio, para que si tú tienes que salir más allá de 15 minutos, tengas que pedir permiso. Y puede ser que no te lo den, porque según el nuevo orden mundial y según la Agenda 2030, hoy la inmensa mayoría de las ciudades del planeta, en radios de 15 minutos, tienen a su mano, tienen a su alcance todos los servicios, todas las tiendas, todos los insumos necesarios para una vida digna. Así que agárrense que, por ejemplo, la Ciudad de México pues sería dividida ya no en alcaldías, sino en mini ciudades 15 minutos, para que los que queramos ir más lejos tengamos que pedir permiso a la autoridad municipal, que va a ejercer una verdadera tiranía, peor que, por ejemplo, la que hoy estamos viendo en China comunista. ¿Sí? Esto es un proyecto que ya está en marcha, y en América la primera ciudad que va a ser sometida a este brutal programa inhumano es Chicago. Es una ciudad enorme. Yo calculo que tiene fácil 15 millones de habitantes y una extensión territorial muy considerable. Bien, ese fue el número 7. El 8. Apoyo irrestricto de los gobiernos a los proyectos eutanásicos y eugenésicos. ¿Qué significa eutanásico? Viene de la palabra eutanasia, que es el asesinato, la muerte de los enfermos, de los viejitos, de las personas que sufren enfermedades terminales, de los ancianos que ya no nos podemos mover con recursos propios. Hay que aplicarles la eutanasia y la eugenesia, es decir, el impedimento del nacimiento de niños que vengan con alguna tara genética o con alguna enfermedad que va a representar una carga para el gobierno o para los padres. Eso es realmente lo que significa proyectos eutanásicos y eugenésicos. Se traduce con una sola palabra: asesinatos. Matar a los ancianos y a los enfermos es una propuesta de Cristina Magdalena Lagarde. Lo pongo así: Christine Madeleine Lagarde Dixit. Ella lo dijo. Es una alta funcionaria de la ONU. Si mal no recuerdo, es la vicepresidenta, o fue la vicepresidenta hace muy poco. Y evitar los nacimientos de bebés que puedan traer malformaciones. Pero lo verdaderamente patético es que Christine Magdalena Lagarde tiene más de 70 años y se ve hecha un vejestorio. A mi lado podría aparecer mi abuelita. Y sin embargo, está pidiendo la muerte de los ancianos y de los que tengan más de 80 años y ya no se puedan valer por sí mismos. Obviamente la primera que tendría que desaparecer del planeta sería ella. Bueno, ese fue el número 8. La 9. Intención final. Por un planeta sustentable, entre comillas, con la reducción de su población en 2/3 partes, mediante la anticoncepción, el aborto y las pandemias, según lo propone Klaus Schwab. Se escribe S-C-H-W-A-B, Klaus Schwab, con dulces y convincentes palabras. Vean cómo lo escribió este engendro del Averno. Y claro, ¿por qué lo digo así? Pues porque es el lenguaje de Satanás, encantador, melifluo, convincente, seductor, propio de, como lo dice él mismo en la película del abogado del diablo, yo soy un gran
un gran humanista. Bueno, pues este satánico doctor Klaus Schwab, con sus dulces y convincentes palabras, propone lo siguiente. La pandemia, yo digo pandemia, representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo y forjar un futuro más sano, más equitativo y más próspero. Esto de más sano, más equitativo y más próspero es ahí donde está la pluma del demonio. ¿Por qué quiere decir más sano? Pues muchas más mujeres que abortan. ¿Qué quiere decir más equitativo? Equitativo en la pobreza, o sea, todos a la baja. Porque ellos piensan que no tendremos nada y tendremos que ser felices. Como lo dijo ayer en su mañanera el malo, cuando declaró que él es admirador de héroes maravillosos como el Che Guevara y Fidel Castro, y que el modelo cubano comunista tiene que ser el modelo que México siga para lograr los objetivos de la cuarta transformación. Como nunca se encueró, como nunca se deslenguó. No sé por qué tuvo que hacerlo de ese modo, probablemente porque se siente ya muy desesperado de que sus proyectos pues no avanzan, más que los proyectos de destrucción. Así que ya dio color. Escondiendo hábilmente el profesor Klaus Schwab, hábilmente sus macabros planes verdaderos. ¿Sí? Luego, ese fue pues el número 9, con un lenguaje atractivo, de gran mercadotecnia, convincente, se plantea un futuro más sano, más equitativo y más próspero. Bueno, es exactamente lo contrario, pero nos lo venden con dulces palabras. Ese fue el 9, la 10. Esto es brutal. La invasión silenciosa de migrantes a USA y a la Unión Europea para destruir desde adentro los vestigios de cristianismo y suplantarlo con el Islam, que tiene como premisa, entre comillas, somos esclavos y guerreros de Alá y de ningún modo hijos de Dios y herederos de su gloria eterna. Esta invasión silenciosa sobre todo se está dando en la Unión Europea. Por ejemplo, los franceses que celebraron su triunfo sobre los marroquíes en la Copa de Qatar de fútbol, se vieron rebasados por los marroquíes que en pleno París, en pleno Burdeos y en otras ciudades muy importantes de Francia, se vieron rebasados por la cantidad de marroquíes que los atacaron a los habitantes de Francia, a los autóctonos franceses, por celebrar el pase de Francia a la final con Argentina, venciendo a Marruecos. Los marroquíes se la cobraron serio, duro, terrible, a los propios franceses en su propia patria. Algo así como que hoy el francés promedio es un extranjero en su propia tierra, porque Francia ya fue invadida cuando menos por 15 millones de islamistas. Y al igual está Alemania e Inglaterra y Holanda. Probablemente Suiza no, pero Italia también, aunque ahora con Claudia Meloni ya cerraron las fronteras y ya cómo lo celebré. Desde que Claudia Meloni tomó el poder en Italia, no entra ningún inmigrante más. Italia para los italianos. Bravo. Así debe de ser. Porque uno de los objetivos, el número 11, ojo, es la destrucción de las nacionalidades, con el fin de evitar reacciones contrarias a la Agenda 2030, ya que el patriotismo es un peligro real para su implantación. Así que si aniquilan en el corazón y en la mente
de los nacidos en un determinado país, si aniquilan su patriotismo, si evaden y esconden su historia, si proclaman que ser un patriota es algo anticuado y trasnochado y convencen a los intelectuales y a los líderes de opinión de estos constructos posmodernos, pues definitivamente van a lograr la destrucción de las nacionalidades. Como de hecho ya ocurre en gran parte en enormes cantidades de habitantes de la República Mexicana. Si hiciéramos hoy una encuesta entre los habitantes de México, yo les aseguro que más del 70% estarían de acuerdo en que la Unión Americana absorbiese a México como un estado más de la Unión Americana. Supuestamente que para elevar nuestro nivel de vida al estilo yanqui y no seguir siendo una simple colonia, sino pasar a formar parte de la bandera de la barra y las estrellas. Muchísimos habitantes en Monterrey sobre todo y en las regiones nórdicas del país proclaman ese deseo de dejar de ser mexicanos para adquirir la nacionalidad norteamericana, incluso territorialmente hablando. Y no se diga en otros aspectos como la historia, la filosofía, la teología, la religión, etc. Bien, destrucción de las nacionalidades fue el número 11. El número 12, destrucción de la Iglesia Católica, en especial, ya que el odio más acendrado del demonio, verdadero redactor de la Agenda 2030, va dirigido contra la Eucaristía en especial y en general contra todos los dogmas, sacramentos, valores, virtudes y principios del catolicismo. Es lo que se llama el odio satánico, el odio luciferino a la encarnación, a la redención del hombre por la muerte y la resurrección y la predicación de Cristo. Así que el número 12 es uno de los objetivos principales de la Agenda 2030. Ya sabemos que no lo van a lograr, que la Iglesia será invencible de aquí al término de los tiempos, a la segunda llegada de nuestro Redentor. Pero, aunque la Iglesia como tal es infalible, indestructible, inconmovible, ¿cuántos caeremos? ¿Cuántos podríamos caer si no nos cuidamos? Le comentaba yo hace un rato a mi esposa que nuestros nietos en general están desprotegidos de todo esto porque desgraciadamente el medio ambiente es tan poderoso, tan atractivo, tan prepotente, tan seductor, tan dominante, que no saben que esto está ocurriendo. Y cuando ocurre, hasta cierto punto lo ven con naturalidad. Y por lo tanto, no tienen armas con que defenderse. Aunque se sigan llamando católicos apostólicos romanos. Y esto acontece en la inmensa mayoría de las naciones de Occidente. No es fenómeno privativo de México. Es de todo Occidente. Ese fue el número 12. El número 13. Tenemos la religión climática. ¿Qué es esto? Pues el culto pagano a la Pachamama es un buen ejemplo de esto. Incluso la Pachamama ya estuvo en el Vaticano, en los jardines del Vaticano. Y aunque Francisco dijo tímidamente que la habían tenido como un gesto de gratitud a los habitantes de la Amazonia, pues de todas maneras a mí me pareció brutalmente incómodo, impropio, inadecuado, absurdo que en los jardines del Vaticano se coloque una estatua pagana. Para ser amistosos con los indígenas de esa región del Brasil, no hace falta introducir en su propia casa
en la casa de Cristo la figura de la Pachamama. Pero bueno, ya sucedió. Esta religión climática es una religión única para todos los habitantes de la tierra. Ojo, sin Cristo, sin Dios, sin revelación. Es como lo dice Benedicto XVI, la última rebelión de la criatura contra su creador. Tal cual. Ese fue el número 13, la religión climática. Sin Cristo, sin Dios, sin revelación. Vamos a ver el número 14, antropocentrismo contra cristocentrismo. El hombre, con mayúscula, me estoy refiriendo al género humano, por lo tanto no hace falta decir hombres y mujeres. El hombre es creador de su propio origen, de su identidad y dueño único de su destino, sin tener que estar sujeto a ningún mandamiento que no sean los que provienen de sus propios valores y principios. Y cito entre comillas a Sigmund Freud: sin ninguna clase de ética impuesta por algún personaje que haya pretendido ser Dios. El marranazo que le asesta Sigmund Freud a Cristo es brutal, refiriéndose a él como algún personaje que haya pretendido ser Dios. Así trata Sigmund Freud a Cristo. Y dice entonces que el futuro de la humanidad consiste en que el hombre sea el creador de su propio origen, de su propia identidad y dueño de su único destino, sin tener que estar sujeto a ningún mandamiento que no sean de los que provienen de sus propios valores y principios, sin ninguna clase de ética impuesta por algún personaje que haya pretendido ser Dios. Bueno, ese fue el número 14. El número 15. La hipersexualización de la niñez y la adolescencia, y en general de toda la sociedad. Les voy a recomendar, y si no lo encuentran yo se los mando, el himno que se llama Vamos por vuestros hijos, que es una brutal amenaza del coro gay de San Francisco, California. Y me voy a permitir leerles la letra. Está cantada en inglés, esa cancionzucha, detestable, pero muy pegajosa y excesivamente atractiva para todos los incautos, sobre todo aquellos que no sospechan que su casa está siendo invadida, incendiada y ellos secuestrados. Tal vez no físicamente, pero sí emocional e ideológicamente. Vamos a ver qué dice la letra de esta maldita canción. Y decir maldita canción resulta un piropo. Veamos. Dice así: para aquellos de ustedes que estén todavía trabajando en contra de la igualdad de derechos, tenemos un mensaje para ustedes. Piensan que somos pecadores y luchan contra nuestros derechos. Dicen que todos nosotros llevamos vidas que no pueden respetar, pero solo estás asustado y piensas que corromperemos a tus hijos si nuestra agenda no es controlada. Es gracioso, pero solo por esta vez tienes razón. Convertiremos a tus hijos. Sucederá poco a poco, silenciosa y sutilmente, así que apenas si lo notarás. Puedes mantenerlos alejados de las discotecas y advertir sobre San Francisco, hacer que usen pantalones holgados. Pero no nos importa, porque convertiremos a tus hijos y los haremos tolerantes y justos. Al principio no entendía por qué estás tan asustado de que convenciéramos a tus hijos en ser gente cariñosa, pero ahora veo que tienes un problema con esto, al igual que te preocupaba que cambiara su grupo de amigos. No aprobarás a dónde van por la noche,
Vas a protestar y te disgustarás cuando comienzan a aprender cosas en línea que mantuviste lejos de su vista, como buena información. Pero adivina qué, todavía estás en lo correcto. ¿Convertiremos a tus hijos? Sí, lo haremos. Llegaremos a todos y cada uno. Realmente no hay escapatoria, porque incluso a la abuela le gusta lo que hacemos y el mundo se vuelve más amable. La generación Z es más gay que ninguna otra. Aprende a amar, aprende a estar de moda, enfréntate a tu destino. Convertiremos a tus hijos, porque alguien tiene que enseñarles a no odiar. Venimos por ellos, venimos por tus hijos, venimos por ellos, venimos por ellos, vamos por tus hijos. Tus hijos se preocupan por la equidad y la justicia para los demás. Tus hijos trabajarán para convertir a todas sus hermanas y hermanos y entonces pronto estamos seguros. Sus niños comenzarán a convertirlos a ustedes. La agenda gay vuelve a casa. La agenda gay está aquí. Pero no tienes que preocuparte porque no hay nada de malo en nuestro lado. Sube a bordo a toda prisa, porque todo el mundo siempre necesita un poco más de orgullo. No tienes que preocuparte porque no hay nada de malo en nuestro lado. Sube a bordo a toda prisa, porque el mundo siempre necesita un poco más de orgullo. Vamos, prueba un poco de orgullo. Convertiremos a tus hijos y luego iremos por ti. Renuncia al miedo interior. Es liberador como nunca supiste. Ven a ver San Francisco. Ve y enciende esa discoteca. Olvidarás que alguna vez estuviste molesto. Convertiremos a tus hijos hasta que te hagamos nuestro aliado. Ahí termina esta cancioncita, inspirada seguramente por las más hondas negruras del Averno. Bueno, ese fue el número 15. Convertiremos a tus hijos. ¿En qué? En homosexuales, en gays, en transexuales, etcétera, etcétera. Si ustedes supieran cuántos papás que yo conozco han cedido ante el capricho de sus hijas, mujeres, y de sus hijos varones, de convertirse en transexuales. Y finalmente me dicen, pues es que los amamos, ¿qué podemos hacer? Pues oponte con todas tus fuerzas. Ay, Juan Bosco, qué radical eres. Ya están convertidos. Ya se los chupó la bruja, como diríamos en lenguaje popular. Bien, ese fue el 15. Veamos el 16. Indoctrinamiento a favor de la ideología de género por todos los medios disponibles, siguiendo los parámetros impuestos desde la ideología de Sigmund Freud y Wilhelm Reich. Se escribe Reich, R-E-I-C-H. Wilhelm Reich. Este propuso que fuesen a la cárcel, fíjense, lo propuso en el año de 1930, ya va para 100 años. Desde entonces están arduamente trabajando en este indoctrinamiento a favor de la ideología de género. Propuso Reich que fuesen a la cárcel aquellos que se opusieran a que la pederastia sea un derecho de toda persona desde la más tierna niñez. Dicho al revés, la proclamación de la pederastia como un derecho sexual, como un derecho al placer, como un derecho al amor. No importa que tu amante, no importa que tu pareja tenga 5 años. Es justamente la tesis que origínase en Freud y culmina con Wilhelm Reich. Y la multitud de psiquiatras del mundo actual ven en su mayoría, con mucha simpatía, los planteamientos de Freud y de Reich, particularmente en los psiquiatras, psicólogos, etcétera, surgidos de la UNAM y del Politécnico y de las escuelas superiores afiliadas a la UNAM. Triste, pero así es. Los psicólogos que nos oponemos a todo esto
somos vistos como sujetos apestados, bichos raros de otro planeta que no hemos aprendido que hay que vivir en la postmodernidad, en un interminable y lujurioso canto a los placeres del sexo sin amor perdurable. Esto fue el 16. Alcanzamos a ver un par de más, el 17. Implantar un tipo de, entre comillas, civilización que impida toda forma de autoritarismo, tal como lo hacen la familia y el Estado, los cuales lamentablemente impiden la práctica de las llamadas perversiones sexuales, las cuales deben ser vistas como un derecho inalienable a partir de la educación sexual desde la más tierna niñez. O sea, toda perversión sexual. Esta ideología de género va por el hecho de implantar un tipo de civilización que impida que la familia y el Estado se opongan a lo que en sana psiquiatría se llaman perversiones sexuales. Les podría platicar de docenas de ellas, pero no habría tiempo para hacerlo. Ese fue el 17. El 18. Aceptación e implantación del sexo fluido, eliminando los conceptos de hombre-mujer. Sexo fluido significa que se puede vivir dentro de cualquier denominación sexual en forma variante, impredecible y caprichosa al gusto del sujeto perverso. O sea, hoy en la mañana me desperté sintiéndome varón, pero por la tarde me desperté sintiéndome mujer después de una siesta. Y al día siguiente decidí no ser ni hombre ni mujer, sino bisexual. Y al día siguiente se me ocurrió ser asexual. Y al día siguiente y a la semana siguiente, y así el sexo fluido es una especie de forma como corre un río o una corriente de agua que se va adaptando a las alteraciones del terreno, porque el agua siempre va buscando pues la zona que le ofrezca menos resistencia. Eso es sexo fluido. Eliminando pues los conceptos naturales de hombre y mujer y atacando desde luego el principal concepto bíblico sobre el tema. Cuando dice la Biblia, varón y mujer nos creó. Esto ya no se usa, ya pasó de moda. Bien, ese fue el 18. El 19. Proclamación del derecho al matrimonio igualitario, como lo hizo Enrique Peña Nieto al final de su triste mandato. Claro, no tan triste como el de ahora, pero aquel tampoco cantaba mal las rancheras. A pesar de que esa denominación sea idéntica a la de proclamar el derecho a sostener que el círculo es cuadrado. ¿Por qué hago esta analogía? Porque cuando se dice matrimonio igualitario, ni es matrimonio, ni es igualitario, pero sí es un círculo cuadrado, lo cual resulta una anomalía paradójica, patética y absurda, y por lo tanto enteramente desechable. Pero está de moda entre los intelectuales open mind, entre los asesores del malo, entre los asesores de los gobernantes argentinos, venezolanos, ahora ya pronto también de los brasileños, y no se diga de los chilenos y de los colombianos, etcétera. Matrimonio igualitario. 19 fue ese. Y alcanzamos a ver el 20. Derecho a la adopción de niños por parejas gay o por comunas tipo poliamor. ¿Qué significa comunas tipo poliamor? Pues en donde, por ejemplo, 20 o 30 sujetos
hombres y mujeres, homosexuales y transexuales, comparten las parejas de todos en una sucesión interminable de enamoramientos sucesivos o de simples caprichos a los que se les da gusto, como dice la cancioncita aquella de dale alegría a tu puerco Macarena, que es cosa buena. Esto es de las comunas del poliamor. Atentando con esto, atentando contra el derecho natural, ojo con esto, contra el derecho natural de que todo niño tenga un papá y una mamá, integrados en un solo hogar y para toda la vida. Esto es no solo de derecho divino, es no solo un sacramento, es de derecho natural. Como dicen los franceses, un papá et une maman pour chaque enfant. Un papá y una mamá para cada chamaco, para cada hijo y para toda la vida. Con esto, con el número 20 terminamos la exposición de hoy, quedándonos la mitad probablemente de los hechos que quiero denunciar como los objetivos ocultos de la Agenda 2030 de la ONU y organizaciones afines, y que he preferido denominar así, el credo del anticristo. Bien, continuaremos en próximas sesiones con la segunda parte de este documento, que me costó mucho tiempo, mucha concentración, muchas consultas, mucho aprendizaje para poderlo redactar. Y a continuación, pues pasamos a sus comentarios, preguntas, aportaciones y demás que quieran hacernos. Gracias, y aquí ya tenemos una manita levantada, la de Ricardo. Adelante, Richard. A ver, para comenzar, todo comienza con las ideas. Y ahorita obviamente se están acelerando las acciones y las leyes. Ahorita estamos viendo, bueno, todas estas ideas nacieron desde el siglo pasado. Algunos de bueno, realmente iniciaron con la Revolución Francesa, con los grupos que les llamaban libertinos, los filósofos libertinos. Hay que recordar que durante la Revolución Francesa, ahora sí que los líderes que quisieron sustituir la religión católica por una religión de la razón, de la diosa razón. De la diosa razón. Incluso echaron a una prostituta en la Catedral de Notre Dame. Exactamente, pero no solo eso, sino que las ceremonias que hacían de adoración a la diosa razón siempre terminaban en orgías. Todos los líderes que estaban ahí, o sea, sí ponían a la prostituta más famosa del momento, la entronizaban como la diosa razón, pero no era la única. Obviamente los eventos, entre comillas, religiosos, porque eso ni a para religión llegaba, religiosos que hacían para el público, sí fomentaban las francachelas, etcétera, etcétera, pero las, entre comillas, servicios para religiosos, en donde iban los importantes, eran verdaderas orgías. Y de ahí se inició ya de forma de acción todo esto. Todo esto vino desde la Ilustración. La mayoría de los filósofos de la Ilustración, no me lo crean a mí, ahí están las investigaciones, practicaban y vivían en orgías, y obviamente todo eso lo justificaban. Voltaire, todos sus compañeros, eran, entre comillas, grandes amigos, porque en algún momento u otro también habían sido grandes amantes entre ellos, y obviamente junto con las prostitutas.
Ahora bien, en este siglo, desde principios con Wilhelm Reich, que él se las daba de psicólogo y de filósofo, y la verdad es que no era sí era una mente privilegiada, porque hay que reconocerle que era un genio, pero un genio dedicado al mal. Él descubrió cosas en cuestión de física muy importantes, que todavía no se han terminado de verificar todas, pero él, viendo que él podía descubrir cosas muy importantes, se le subió a la cabeza y pensó que era el mayor genio que podía haber. Y entonces todas sus degeneraciones las quiso convertir en razones explicadas por la filosofía y por la psicología. Y de ahí tenemos a ahorita se me fue el nombre de la pareja de Sartre, que es considerada por todas las feministas como... Simone de Beauvoir. Gracias, muchísimas gracias. Madame de Beauvoir, que ella, uno de los grandes placeres que tenía era seducir a jovencitas AS, de entre 11 y 14 años, y degenerarlas al punto de que ella se placía de saber que había dejado toda una cauda de lesbianas y bisexuales que jamás se casarían. Y ahí está también James Lacan, que más de una vez tuvo que salir huyendo porque se le encontró sodomizando a niños de hasta 7 años, por no decir, y hablas de Lacan, y ahorita entre los izquierdistas, Lacan es de héroe, no lo bajan, y algunos hasta lo ponen de santo y hasta de Dios, así y como ellos, todos los filósofos, el problema es que todos sus escritos es lo que ahorita está permeando y es lo que ahorita se está viviendo. Estoy mencionando a 2 nada más, pero son más de 12 filósofos de todo el mundo, que bueno, llamarlos filósofos es casi un insulto. Es un abuso del lenguaje. Sí. Es un abuso del lenguaje, porque estos ideólogos que se las daban o de filósofos o de psicólogos o de ambos, realmente lo que trataban de justificar era su degeneración. Y esa degeneración venía de las raíces propias de la Revolución Francesa, cosa que ha sido continua. Ahorita, yo la verdad es que he estado leyendo algunas de esas cosas. Voy a tratar de encontrarlo porque creo que perdí el libro en donde, bueno, los artículos en donde los tenía porque no los encuentro, en donde yo mismo quedé no horrorizado. Lo que le sigue de cómo para ellos no es degenere, y entonces tanto psicológica... Para ellos es el deber ser. Es deber ser. Hay una cosa en filosofía. Bueno, hay una cosa en general. El hombre tiene una parte animal y una parte espiritual. Si uno no controla la parte animal, como no tenemos instintos, lo que tenemos son pulsiones, el único instinto que tenemos es respirar. No es instinto. Bueno, es una función vital, no se puede llamar instinto. Ok, está bien, lo acepto. Acepto la corrección. Como es una pulsión vital. Si nos dejamos llevar por las pulsiones no vitales, especialmente por las que nos dan algún tipo de placer, cada vez se van a ir degenerando más. ¿Por qué? Porque el placer nunca satisface. Siempre hay algo más. Lo único que satisface es el espíritu. Entonces, al dejarse llevar por las pulsiones, y de hecho ahorita, ¿qué es lo que te dicen? Déjate llevar, no te reprimas, porque si te reprimes, te traumas. Eso que estoy seguro que más de uno lo ha escuchado. Si se dejan llevar cada vez más por esos impulsos, terminan en una verdadera degeneración. Y ya que están ahí, en vez de querer salir de esa degeneración, lo que buscan es justificarla, y no solo eso, sino presentarla como algo bueno, atractivo, correcto,
y hasta glorificado, hasta glorificante. Es lo que a mí me aterra. Sí, no, es aterrador. Es aterrador. Gracias por tu brillante participación. Vamos a ver si alguien más quiere aportar, preguntar, compartir. Adelante. ¿O se quedaron patitiesos con mi exposición? Ahora los veo muy calladitos. A ver, ¿quién dijo yo? Yo. Yo, Lisa Lucía. Adelante, sí. Lisa. No, Andrea. O no sé. Andrea, perdón. Sí. No, pero también Lisa levantó la mano. Pero si quieren, Andrea primero y luego Andrea yo. primero, Andrea. Ay, gracias. Ya. Es que estoy de mi celular y porque se me fue el internet y no veo quién más levantaba la mano. No te preocupes. Sí, gracias. Tengo una duda enorme. Usted dice que el origen de todo esto es desde que Jesús murió en la cruz y los sionistas como que no soportaron eso y desde ahí se origina toda esta, no sé cómo, o sea, todos estos objetivos que vienen tramando desde esa época, ¿no? Pero también mencionan en la Revolución Francesa que como que explotó ahí, ¿no? Con todas las gestas libertadoras y todas las ideas supuestas de la libertad y la liberación y todo esto. Entonces, ¿cómo podríamos resumir? O sea, ¿cuál es el origen? No sé. El origen es tan remoto como el pecado original. En Adán y Eva. Ahí está la raíz del mal. Ahí está la raíz del mal, en el pecado original. Y después, a lo largo de la historia, se van dando avances. Nunca retrocesos, se van dando avances, se van dando acontecimientos como de ir preparando el advenimiento del anticristo. Y cada vez estamos más cerca de esa venida, de la venida del anticristo, porque nunca se había planteado con tal escarnio, con tal desfachatez y con tal inteligencia seductora los objetivos de la Agenda 2030. ¿Sí? Que con un lenguaje enmascarado, bellamente enmascarado, pues se proponen todo lo que hemos explicado. Pero sí, hay como sucesos, por ejemplo, te puedo platicar varios. Te puedo platicar, por ejemplo, la invasión de España por los moros. Te puedo platicar la Revolución Inglesa con Oliverio Cromwell, que acaba casi con la monarquía inglesa, y él siendo un individuo hereje. Desde luego la Revolución Francesa, que es todavía un avance más contundente, y después tendríamos pues la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y ahora la tercera que está en curso, cuando menos en sus fases iniciales, con la involucración ya de toda la Unión Europea y de todo el mundo sionista en contra de Rusia. O sea, no es Rusia contra Ucrania, es Rusia contra el resto del planeta occidental, porque el oriental, China, India, el sur de Asia, está alineada con Rusia. Pero ahora sí que es Rusia contra los sionistas, ¿no? Y es otro momento crítico en el avance del anticristo que procura la generación de guerras por dos motivos: para el avance de sus proyectos de indoctrinamiento y para el negocio de las armas, que obviamente representa ganancias multibillonarias cada vez que hay un conflicto como este. Entonces es un inicio único con crecientes estallidos cada vez más potentes a lo largo de la historia. Probablemente el estallido más brutal, más visible, más feroz haya sido la Revolución Francesa. Pero no desestimemos ninguno de los demás que mencioné, y no fueron todos, fueron unos cuantos los que yo mencioné, aunque en realidad en la historia son bastante más. ¿Okay? Y también tengo otra pregunta. Uno fundamental,
las herejías que comienza Lutero en 1519. Es El un primer cisma. acontecimiento brutalmente revelador de lo que se viene después, ¿no? Bien. ¿Qué más, Andrea? Yo vi en un video de usted que decía, ay, lo tengo por acá escrito, que decía bueno, pero mencionaba a Lutero, a Robespierre, si no me equivoco, y a Bueno, Che Guevara, ¿no? Como Robespierre, Danton y Marat son tres de los príncipes de la Revolución Francesa. Los tres cometieron asesinato y los tres fueron decapitados, curiosamente. Sí, y tienen sus rostros mortuorios y no sé qué, horrorosos. Sí. Pero no, lo que vi fue lo que decía como los tres rostros de estas revoluciones que digamos que marcaron, ¿no? Y usted mencionó a Lutero, a Robespierre y al Che Guevara. No solo, hay muchísimos más. Sí, ajá, pero o sea, digamos que como resumió y dio a esos tres, digamos, ¿no? Ajá, bueno, los puse como ejemplos. Claro, sí, pero sí, no limitativos, nada más. No ¿sí? limitativos, sino pues como ejemplos, ¿no? Como Ok. se dice. Y ya, mi otra pregunta, ¿los judíos sionistas son masones? No, ellos crearon la masonería. Es más que ser masón. Ellos crearon la masonería. Son los cerebros masónicos de más alto nivel. Los príncipes sionistas, los dueños del gran capital, los dueños de los más media, los dueños de la banca, de las De los armas, 7 tentáculos. de los 7 tentáculos de la estrella de David, ¿sí? Bien. ¿De la estrella de David? Sí, yo uso la estrella de David de 6 picos, no porque la estrella de David signifique eso originalmente, sino porque ellos se robaron la estrella de David. Y está en la bandera de Israel. Y por estar la estrella de 6 picos en el centro de la bandera de Israel, por eso tomo las 6 puntas para explicar que las 6 puntas más el centro son el gobierno mundial. Desde el cual se desgranan, se conciertan, se imponen, se avanzan, se financian todas las ideas que estamos explicando el día de hoy. ¿Ok? Ya. Muy bien. Listo. Antes de Ricardo tenemos a Lucía Soberanis, luego por ahí estaba Jazz, pero bueno, a ver, Lucía, adelante. Buenas noches, maestro. Quería preguntarle, porque en alguna ocasión de las investigaciones que hice, me aparecieron algunos textos donde obviamente Marx, y es de todo sabido, que tomó como referencia todos estos pensadores alrededor de la Revolución Francesa y afinó todo este material para poderle darle forma a lo que él inicia, ¿no? El comunismo, pero me refiero a documentos donde incluso hay poemas donde él habla de su, iba a decir adoración, pero realmente sí habla directamente del demonio y habla de cosas que alaba del mal y ¿Sí? de esta figura satánica. No sé si de eso me pudieran ayudar a alguna bibliografía o dónde puedo conseguir más. De eso en especial quería, porque es muy marcada, como bien lo vi en algún lugar, finalmente la historia del ser humano se puede resumir en esta lucha entre el bien y el mal. Efectivamente, bien como usted dice. Y otra comentario, o sea, en toda la historia, y bien como usted dice, solo hay una religión.
y lo que hizo Mahoma con el Islam, porque para mí todas las demás, entre comillas, espiritualidades que le tratan de explicar al mundo el espíritu, pues, entre ellas está el Islam, todas ellas, la mayoría de ellas toman cosas de la iglesia, y así como lo hizo Mahoma, que de lo que él aprendió me parece que fue un fraile nestorino, quien le platicó acerca de la Biblia y él toma como referencia a la Biblia para poder crear su libro, el Corán. Realmente el Islam es para mí, lo veo del siglo VII, fue el primer protestantismo. Sí, es cierto. Y es un protestantismo, y fíjese que en la estructura del Islam ve usted lo mismo que en el mundo protestante. Millones el imán, lo que son los sacerdotes islámicos, llenos cada uno de sus propias interpretaciones, unos más exagerados, otros dicen que son menos, pero ves la misma confusión y obviamente estos principios que para mí son diabólicos, de cómo fue realmente un psicopatota este señor Mahoma, pedófilo, que logró convencer a millones de personas y el que ahora todo este relativismo que está debajo tanto del protestantismo y de tantas cosas es pues, es demoníaco, ¿no? Esa es Sí. lo que quería agregar, aparte de lo que dijo nuestra compañera acerca de lo que usted dijo de Lutero y de ese cisma. Y bueno, nada más quería saber qué me podían comentar de lo de Marx. Bueno, Si hay algún... nos escribe aquí Ricardo, nos pone en el chat, te ruego que le piques, el folleto de satanismo de Marx. Y nos pone Ricardo la liga, bueno, 2 ligas de YouTube, perdón, 2 ligas de www para Perfecto. que nos ilustremos al respecto del Muchísimas satanismo de gracias, Marx. porque sí, eso lo he estado buscando y no me había sido fácil. Gracias, Pues ya lo Ricardo. tienes ahí al alcance de un teclazo. Gracias. Muy bien. Gracias. Magnífico. Excelente. Bueno, tenemos a Jazz y luego Ricardo. Adelante, Jazz. Prende tu micrófono. Ok, gracias, doctor. Buenas noches, doctor, buenas noches a todos. Me conecté muy tarde por lo que he estado escuchando. Es un tema sumamente interesante de las diferentes... y estoy bien fuera del tema que usted nos dio hoy, doctor, porque hasta hace como 10 minutos me pude conectar. Pero por lo que estuve escuchando, los compañeros de Ricardo, de Andreita, de ahorita nuestra compañera, yo creo que hablamos de las diferentes tendencias actuales de espiritualidad que se manejan. Nada más quiero agregar que pues sí, seguimos muy espantados con todo lo que sigue sucediendo en el mundo. Y sí, mantengámonos muy informados, sobre todo tomemos la información que tenemos en el grupo porque hay tanta información tan buena para que nuestra fe siga firme y sobre todo las enseñanzas que usted nos da, pues sigamos aplicándolas en nuestra vida. Y, y una pregunta más, la salud de nuestra querida Patti y de todos como estamos. Mejorando, gracias a Dios. Dios bendiga. Bien. Dios nos bendiga. No sé, quisiera aportar más, pero no tengo mucho de lo que nos enseñó hoy, doctor. Muchísimas gracias. Ya Yo lo tendrás voy a el video escuchar mañana repetido. para que lo Sí. veas y después puedas participar más. Sí, pero me encantaron las preguntas de Andrea, las aportaciones de lo que he escuchado. Muy enriquecedor. Gracias, doctor. Magnífico. Muy bien. Ricardo, acerca de lo que se ha dicho, brevemente, ¿nos quieres Levantó la terminar mano Adrián, que escuchemos su comentario. A ver, adelante, Adrián. Buenas noches a todos, buenas noches, doctor. Nada más un punto, el número 14, creo que resume todo. Antropocentrismo contra cristocentrismo. Exacto. Y les voy a leer nada más el punto del grado 30, que es el grado
caballero Kadosh del antiguo rito escocés. Dice, aquí habla el gran maestro con el que vaya a recibir el grado de Kadosh. Dice, el rito antiguo y aceptado no acepta oficiales de manos de los monarcas, ni recibe sus leyes y dogmas de ningún poder civil y eclesiástico. O sea, no lo domina nada. Es él el que se domina a sí mismo y el que se define. Entonces, hay un tipejo Harari, filósofo, que la ONU está siguiendo y el Foro Mundial, que habla de eso, habla de que ahora vamos a ser más grandes que Dios, dice. Ahora vamos a ser más grandes que Dios y de todos estos puntos viene la ingeniería, ¿sí? Dentro del cuerpo, de la experimentación a una escala inimaginable. Se está hablando de tratar ya por genética, de hecho está la técnica CRISPR, de modificar inclusive pensamientos. Entonces, se está hablando de un nivel de maldad y de destrucción, porque la persona quiere ser Dios, se cree Dios, ¿sí? Y niega a Cristo. Eso es lo más demoníaco que podamos pensar, porque la misma mentira se la dijo a Eva. Exacto, por eso decía que el Es la origen está misma ahí. mentira, pero tan sofisticada. Pero aquí el problema es que la tecnología por sí no es mala. El No, uso la de tecnología se usa como instrumento para el mal. va a ser un instrumento de degeneración humana, destrucción de la vida humana. Inclusive Harari habla de que la diferencia del hombre, del nuevo ente, así le llama, va a ser tan diferente como los simios con nosotros. Wow. Ajá. Nada más ese comentario, doctor. Magnífico, magnífico, mi querido Adrián. Tenemos a Ricardo. Adelante. El escritor, filósofo que acaba de mencionar Adrián es Yuval Noah Harari. Y voy a decirlo claramente, es un brutal genio. Yo he leído 2 de sus libros y si no estás con el Señor, te convence. Es impresionante. Wow. Yo de verdad se los digo, no lo lean a menos que estén muy bien preparados filosófica y teológicamente. Y que lo vayan a leer por oponérsele. Porque créanme que es, bueno, se los digo, estás leyendo y dices, no, si tiene razón, no, si tiene, oye, qué bárbaro, oye, sí. Y cierras el libro y dices, por el amor de Dios, estoy negando a Cristo. Así se los digo, es impresionante. Se los digo, ¿qué ibas a decir? Un punto nada más. Por ejemplo, algo que dijo él, que cae de toda su genialidad, o sea, cayó todo. Dice, Dios solamente puede manejar lo material. Y si nosotros vamos a llegar más allá, con las neuronas, o sea, es algo que es falta de espiritualidad, o sea. No, pues es la elevación del hombre a la categoría de Dios. Correcto. Exacto. Esa persona está muerta espiritualmente. Y cada uno de nosotros con el pecado mortal caemos en ese estado. Nada más que esta persona, su intelecto lo ha desarrollado, lo ha desviado tanto, porque tiene una potencialidad gigante, pero en el sentido más oscuro y negativo. Entonces, sí, como dices, sí hay que conocer la doctrina, hay que vivir la doctrina, hay que vivir los sacramentos para que Dios
el Espíritu de Dios, ¿sí? Nos ilumine y nos quite la ceguedad que estas personas tienen, y hay que orar por ellos. Nada más que sí es una guerra espiritual, pero hay gente que está haciéndole favores a Satanás, que dentro de los que estaba haciendo yo los favorcitos, que gracias a Dios me sacó de ahí, pues es la masonería, y que no nace nada más en el siglo, en 1717, ¿sí? Viene desde atrás, desde que se niega la piedra angular, que es Cristo. Bien, muy Ahora, bien. déjeme terminar la idea. Preguntaban cuál era el inicio. El inicio, a mí me faltó, creo ya lo había mencionado en algún otro lugar. El inicio de todo esto fue el nominalismo de Occam, ¿de acuerdo? Que Bueno, fue, pero es el origen moderno. Es la sí, el explosión origen moderno. moderna. Lo que Sin sucede es perder que de vista antes de él, nunca el pecado original. lo que sucede es que antes de eso, la iglesia ya, y en cuanto a ideas, ya se había logrado imponer. La escolástica tenía, y sigue con la la neoescolástica actual, tiene una solidez filosófica inquebrantable. Y solamente con la negación básica de que existe la verdad objetiva, solamente así se pudo resquebrajar toda la parte filosófica. Fue el inicio. Y de hecho el mismo Lutero lo dice. Ockham fue prácticamente su padre espiritual. No lo dice una o dos veces, lo dice muchísimas veces Lutero, en varios de sus escritos. Acabo de poner el nombre del autor que mencionaba Adrián, y se los pido, no lo Yuval lean. Noah Harari. No lo lean a menos que estén muy preparados y que vayan a escribir o a prepararse en contra de sus ideas. ¿De acuerdo? Un último detalle. Todo esto tiene la base satánica. Seréis como dioses. Así es. Un detalle más. Satanás no puede ofrecer más que lo que Dios ofrece. Dios nos ofrece que Él nos va a convertir en su esencia. Y la misma Biblia dice, seremos como Dios porque lo veremos tal cual es. Pero es que aquí la gran diferencia es que Dios es el que nos va a tomar de nuestra pequeñez, de nuestra inmundicia, y nos va a hacer como Él. En cambio aquí, el demonio dice, tú te harás como Dios, o sea, tú decidirás qué es bueno, qué es malo, tú decidirás cuál es tu camino. Obviamente, el demonio toma lo que te ofrece Dios, lo tergiversa, lo destruye y te lo entrega, porque no puede hacer otra cosa sin ofrecer lo que Dios te da. Así, todos los pecados, Dios te ofrece algo bueno con ellos, con toda la esencia de ello. El demonio lo trastoca, lo destruye y te lo regresa, te lo ofrece, lo bonito. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Cualquier idea que sea es que tú eres el que te conviertes a, tengan cuidado. Ahí por ahí puede estar la cola del demonio. A mí me pasó, y yo se los digo, no me metí a la masonería como Adrián. Yo estuve en otros ambientes, en otras situaciones, pero en todos ahorita estoy reconociendo poco a poco que estaba la cola del demonio. Tengan mucho cuidado. Ahorita, bueno, hasta ahí le dejo. Usted los estaba amenazando. Nada más les pido, antes de leer a estos autores, estúdiense bien el catecismo, estúdiense bien para salvarte, estúdiense algo de teología bien para no caer en... créanme, si yo con lo que tengo ya me estaba convenciendo Yuval Noah, no quiero ver a una persona que no se ha estampado otras veces. Digo, Adrián, estoy seguro que él no lo va a convencer porque él estaba metido más profundo que yo en estos líos. Entonces, y él ya salió. Entonces, ya para que lo convenza Yuval, no. Pero, por favor, no lo lea. Bien, tenemos a Oliva. Adelante, Oliva. Sí, buenas noches, profesor. Saludos, compañeros. Gracias por todas sus aportaciones. Yo esta noche me quedo con este conocimiento que usted nos imparte, que realmente es muy necesario que conozcamos, que difundamos,
porque estamos en este mundo donde todo parece tan normal y como ya repitieron muchas veces, el que no está dentro de eso normal, entre comillas, pues somos unos adefesios, ¿verdad? Pero de todas esas guerras que ha habido, siempre han quedado unos cuantos que no se dejaron invadir por esas ideologías y nosotros nos podemos sentir bien privilegiados de ser de esos pocos cuantos. Y más que nada, yo para mí, el tener este conocimiento no es que me voy a atemorizar y vivir aterrorizada, sino que este conocimiento me envalentona a seguir creciendo más en mi fe, a no dejarme caer por ninguna ideología con la gracia de Dios, porque solo la gracia de Dios es la que nos puede mantener adelante. Muchas gracias. Así es, Oliva, muchísimas gracias. ¿Y tú ya quieres participar otra vez, Jazz? Sí, doctor, escuchando a todos nuestros compañeros, tengo entre una pregunta y una recomendación. Me encantó lo que Ricardo nos dijo de ciertos libros que son sumamente sustanciales, que nos pueden aportar muchos enriquecimiento, pero que nos pueden confundir. Entonces, mi pregunta es, bueno, antes de mi pregunta quiero decirle, yo muy joven desarrollé mi gusto por la literatura y leía los libros que estaban en casa de mi abuelita, de mi mamá, y uno de ellos que me marcó mucho fue Mis primeros 2000 años. Se llamaba ese libro, no recuerdo el autor, pero se trataba del judío errante. Y bueno, que es una falacia, o sea, bueno. Después otro cayó en mis manos que se llamaba Mis primeros 2000 años, que se llamaba Jesús vivió, no, perdón, Jesús vivió y murió en Cachemira. Entonces, bueno, me enriqueció porque hablaban de los lugares, la historia del lugar o lo que sea, pero no tambalearon mi fe. Pero a lo que yo voy ahorita es qué tan bueno es que nos dejemos llevar por a lo mejor libros que se ponen, que nos recomiendan y que pueden confundir nuestra fe, como Ricardo nos ha aportado hoy, de estos libros que tienen un gran enriquecimiento, o sea, o que te atrapan, que como lector te atrapan, pero te pueden confundir. ¿Qué podemos hacer, doctor? ¿Qué podemos hacer? Porque yo leí 2 libros en mi adolescencia que me pudieron haber confundido, si le digo, porque están bien profundos los 2. Ahorita no recuerdo dicho lo que la iglesia ha dicho, no le menees los bigotes al tigre. De hecho, a mí me tocó, ahí tenemos al tigre Ricardo. De hecho, a mí me tocó en los años mozos, entre los 11 y los 22 de edad, me tocó ser corrector, luego corrector en jefe de los libros editados por Editorial Yus. Y me acuerdo uno que me impactó muchísimo, que era el índice de los libros prohibidos por la iglesia. Wow. Y venían 5 categorías. Los apto para todo mundo, los apto con reserva, los dudosos, los detestables, y había una clasificación FCPI. ¿Saben qué quería decir FCPI? Fuera de clasificación por inmoral. Wow. Y ahí estaba el señor Monsieur Victor Hugo y Émile Zola y otros muchísimos autores de renombre. Y yo con el ojo cuadrado dije, bueno, ¿qué les pasa a estos tipos, no? Porque están en el índice de libros de fuera de clasificación por inmorales. Y lo consulté por ahí de los 14 con mi papá cuando estaba yo leyendo ese índice y me dijo, lo que pasa es que son libros
de un poder seductor extraordinario por lo bien escritos que están y por las ideas heterodoxas que contienen, que seducen a las mentes poco cultivadas. Me dijo, tú los podrás leer cuando tengas una carrera, que sigas siendo un buen católico, que sigas ilustrando tu fe. Hay que leerlos para conocer al adversario. Fuera de esa necesidad profesional de mi parte, yo diría que para una mente no cultivada por la filosofía y la teología, es mejor mantenerlos en la lista de los prohibidos. Ah, Es mi recomendación. sí, pero hay mucha tentación, doctor. Bueno, Claro, sí, yo estoy hablando de mi adolescencia. el mal tiene una mercadotecnia 1000 veces superior a la mercadotecnia del bien. Sí, como le digo, estos libros los leí en mi adolescencia, pero por ejemplo, ahorita, no sé, hace como 10 o 15 años se puso de moda un libro que se llamaba, o sea, como que tú tenías el control de todo lo que ibas a hacer y todo lo que ibas a lograr y que ibas a ser exitoso. Perdón, porque no lo leí, no recuerdo el nombre exactamente, como que El Rey o no sé. Pero sí ya con los años tomé cuidado. Entonces, sí sería maravilloso que todo el mundo tuviéramos mucho cuidado, como Ricardo nos recomendó, los libros que leamos, y usted también tan atinadamente nos ha invitado siempre a tener cuidado, porque sí nos pueden confundir. Bien. Siempre. Humberto, adelante. Gracias. Buenas noches, doctor. Hola, Humberto. Una pregunta primero y después una recomendación y una petición. La pregunta primera es, ¿qué diferencia hay entre instinto y pulsiones? Que escuché hablar en medio de la exposición suya. ¿Cuál sería la diferencia entre instinto y pulsiones? El instinto es propio del animal, irracional, y es inmodificable, hereditario, inconsciente e involuntario. Ese es el instinto. Y la pulsión es humana, es consciente, es modificable, se maneja por la voluntad y la inteligencia y hasta se puede rechazar. Es la diferencia entre instinto y pulsión. Ok, gracias. Lo segundo, a mí me parece con respecto al libro y al autor que Ricardo nos propuso que no leyéramos, yo creo que sería conveniente porque de una u otra manera ese autor se va a hacer conocido y sus ideas van a andar girando en la sociedad, en el mundo. Y con esas ideas, pues, se va a intentar, digamos, atacar en cierto sentido la doctrina cristiana. A mí me gustaría que usted, quizás el año que venga, podría leer uno de esos libros. Sugiero, por ejemplo, el de Animales a Dioses, para que usted haga unos temas, qué sé yo, en 3 meses, 4 meses, el año que viene, en donde usted con su preparación psicológica, filosófica y teológica considera que usted está capacitado para sumergirse en esas aguas de esos libros, quitando la belleza, la persuasión y todo, y identificar el veneno, para que a través de algunos cuantos temas usted nos diga, aquí está el veneno en estas ideas, para que así nosotros, cuando nos salgan en la sociedad, familiares, televisión, esos venenos o esas ideas, ya nosotros tengamos cierta preparación o idea sacada de usted como algo apologético. Propuesta, Humberto, muy buena propuesta. Yo tomaría los libros de Benítez y los libros de Connie Méndez, una venezolana que es vergüenza para su patria y para toda persona bien nacida, que escribe unos libracos que se llaman Metafísica 4 en 1 y que es una interpretación de la creación, de la vida humana, prácticamente luciferina, pero revestida con un lenguaje sumamente encantador.
la tal Connie Méndez, no es Ronnie Méndez, como alguien escribió. Lucía, no es Ronnie, es Connie Méndez. Es una basura seductora para toda clase de personas. ¿Perdón, Humberto? Sí, la idea, doctor, es desnudar a Satanás, Sí, quitarle desnudar, todos sus denunciar, vestidos, todo su atractivo, desnudarlo. Como por ejemplo el libro que usted recomendó de la cultura de la muerte, los cuatro, ¿cómo es que decía ese libro? Los arquitectos de la cultura Los de arquitectos de la muerte. Sí, cuando leí ese libro, yo los pude entender arquitectos- realmente de dónde viene esto. A ver, Y espérame. yo tengo argumentos ahora para defenderme, pero sin libros así o sin exposiciones así, uno se queda ante lo que ve en la televisión, el cine, las conversaciones, se queda desarmado. Por eso yo veo importante que usted, con su preparación teológica, filosófica y espiritual, Correcto. Nada nos dé más una luces. pequeña corrección, Gracias. Humberto. No es o sea, no son 4 los arquitectos de la muerte que ahí menciona ampliamente en el libro, son 7. Y por eso se llama Los arquitectos de la cultura de la muerte. Es el título correcto del libro. Y ojalá muchos lo puedan adquirir en la red, a tiro de tecla. Es muy barato, muy alcanzable para cualquiera, y realmente sería, desde mi punto de vista, una lectura obligatoria para conocer al adversario desde adentro. Sobre todo porque a estos 7 monstruos se les presenta como benefactores de la humanidad. Bien. Correcto. Gracias, Humberto. Tenemos otra vez a Lucía. Nada más quería comentar una cosa chiquita, maestro, que a mí me ha ayudado mucho a entender todos estos gurús y gente que aparentemente pueden presentarse como mentes muy brillantes y pueden tener incluso argumentos que puedan deslumbrar a personas muy inteligentes, como bien dijo aquí mi compañero Ricardo. Hubo una cosa que no me acuerdo, creo que fue Doy de Fray Nelson, pero me encantó. Y la idea es la siguiente. Dijo, Dios, cuando castigó al demonio, lo hizo, le quitó la gracia, dice, pero la inteligencia y todos los demás dones que le había dado como ángel no se los quitó. ¿Por qué? Porque lo importante y lo que nosotros estamos buscando es estar en gracia con Dios. Y todos los otros dones no se los quitó. Entonces, el demonio, todo lo demoníaco, tiene una extraordinaria capacidad para poder, no le quitó el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, en donde muchas de esas nos rebasa. Entonces, cuando llegan este tipo de personas o libros que de pronto parecen presentar cosas súper convincentes, no hay como apelar a la iglesia. El criterio es el magisterio. Y eso a mí me ha dado una enorme guía, tranquilidad y es una maravilla. Es el depósito de fe, la cosa más maravillosa que como seres humanos tenemos al día de hoy. Es todo, maestro. Gracias. Muy bien. Y la última participante, María del Carmen. La última y nos vamos. Bueno, doctor, una pregunta. A mí me impactó mucho la canción que dice Vamos por tus hijos. Vamos por tus hijos, terrorífica. Sí, yo tengo niños chiquitos, hacemos escuela Van en por tus casa. hijos chiquitos. Van por tus hijos chiquitos. Claro. Y mi pregunta es cómo puedo protegerlos de todo esto a mis hijos. Aléjalos de la tele lo más que puedas. Sí, Aléjalos ellos ven de los folletos de monitos. Aléjalos de amistades que les puedan hacer daño. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y el que con lobos anda, a aullar aprende. Ten mucha vigilancia acerca de lo que lean. Incluso de los libros de texto de primaria están cargados de ideología de género. En todo el planeta, pero principalmente en Hispanoamérica y esencialmente en México. Todos los ideólogos de la SEP son masones de alto nivel y son perversos sexualmente y pretenden pervertir a la niñez mexicana.
cualquier cuidado que tengas no está de más. Aquí sí hay que volvernos medio paranoicos y ver enemigos en todas partes, porque en todas partes están. Y desde luego, pues este tipo de grupo en el que estás ahora, y gracias por estar, mientras estés, pues una de mis funciones principales es guiarlos para que protejan a sus hijos. No importa si son de kinder o de universidad. Todos necesitan un conocimiento formativo e informativo que les permita ver el mal donde pocos lo saben ver. Sería mi respuesta a tu pregunta, Mari Carmen. Gracias, doctor. Bien, pues muchísimas gracias. Termino con una aportación de Ricardo donde dice: el magisterio en firme, no irnos con declaraciones al aire de obispos e incluso del Papa actual, cierto, que son contrarios a las encíclicas en los documentos de la Iglesia. Por ejemplo, yo fui ferviente socialista, neoliberal, ultrademócrata y anexas en la economía y política. En lo social siempre he sido conservador. Pues leyendo los libros de doctrina social de la Iglesia, ahora económicamente hablando, pues también soy católico. Y así aplíquense a todos los numerosos temas. Bien, Richard, pues muchas gracias por esta excelente aportación y 1.000.000 de gracias a todos por su entusiasmo, su interés, su participación, y nos vemos en el taller de historia el viernes, donde todos estarán invitados también. Por sus oraciones, por sus sacrificios, por sus rosarios, por sus misas, por sus ofrecimientos espirituales por la salud de mi esposa, les digo que se han notado ostensiblemente y les quiero dar a todos mi más profunda gracias de todo corazón, porque ni duda cabe que la oración hace maravillas. Y mi esposa ha sido blanco de esas maravillas que hacen sus oraciones. Pues muchísimas gracias una vez más y nos vemos por acá el próximo viernes con la presencia de todos ustedes y más. Gracias y hasta pronto. Muy, pero muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Bendiciones. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Descansen. Buenas noches. Espérame, amor, estoy apagando.